Vean ustedes, mis estimadas amigas y amigos, como bien les dice el profesor Freddy en la introducción, la teoría general de la organización administrativa que vamos a estudiar es clave al inicio de los posgrados de Derecho Administrativo porque nos permite dotarnos de un conjunto de principios, de bases, de conceptos, así como de aspectos normativos que van a regir la actuación de la administración pública. Estos principios, estas bases, estas normas, más adelante ustedes las van a materializar y las van a vincular con actividad administrativa, con procedimiento administrativo y con los mecanismos de control de la actividad de la administración pública. Ya veremos más adelante, en otras materias, sean mecanismos de control contencioso administrativo en la vía jurisdiccional, sean mecanismos de control político, de control fiscal, de control interno. Consecuentemente, nos darán estos elementos iniciales. Sobre la teoría general de la organización administrativa, también es importante aprender y empoderarnos de estos conceptos, porque a fin de cuentas lo primero que uno tiene que determinar es el sujeto dentro del objeto y el sujeto de estudio. En nuestro caso, identificar a la administración pública, que es la que vamos a estudiar en el marco de este posgrado, e identificar cómo se organiza, identificar cuáles son esas instituciones que van a ejercer esas competencias que después se materializarán en actividad administrativa, procedimiento administrativo, como lo referimos. Muy bien, del material que vimos, que se les ha remitido en el aula virtual y que hemos estado viendo a lo largo de la semana en las notas de voz, vean ustedes, primero vamos a comenzar delimitando nuestro objeto de estudio y nuestro sujeto de estudio, a la administración pública. Por lo tanto, es forzoso comenzar hablando primero del poder público en Venezuela, porque dentro de ese poder público vamos a encontrar inserta la administración pública que va a ser nuestro objeto de estudio. Vean, en el marco de la Constitución Nacional, cuando vamos al artículo 136, como ya lo hemos mencionado, en Venezuela el poder público tiene una distribución. De hecho, el 136 de la Constitución es la conjunción de dos posiciones doctrinarias que a la final se acogieron. La discusión en la Constitución del 61 era si el poder público en Venezuela se distribuía por niveles, porque esto era un Estado federal, y entonces sí, era un problema de determinar qué le corresponde al nivel nacional, a la república, qué competencias le corresponde a los estados federados y qué competencias a los municipios, o si esto era un problema de distribución funcional del mismo, vale decir, las actividades que realiza el Estado, si era un problema de la función legislativa, de la función administrativa y la función jurisdiccional. Como quiera que estas dos posiciones encontradas tenían situaciones de peso, el 136 de la Constitución actual, pues cortó por lo sano y tomó ambos elementos. Por eso que ustedes ven que en el 136 se dice que en Venezuela, como no puede ser de otra forma en un Estado federal, el poder público se distribuye en un nivel nacional, donde se va a personificar en la República, en nivel estadal, donde se va a personificar en las entidades federales o estados federados, y en el nivel municipal, donde se va a personificar en distritos y en municipios las figuras que vemos en el marco de Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Ahora bien, también sigue diciendo el artículo 136 que ese poder público a nivel nacional, ojo con el adjetivo a nivel nacional, se distribuye en 5 ramas. Una rama legislativa, la primus inter pares, y vean que es la primera que abre porque nosotros vamos a estudiar precisamente principios claves que rigen la actividad de la administración pública, como es el principio de legalidad. Y la ley emana, si es la que va a regular la actividad de la administración pública, el Parlamento. Entonces, luego, el primero de los poderes públicos desde el punto de vista funcional es el legislativo, pero también vamos a ver otras ramas del poder público, porque ese es el término que emplea el 136, como lo es la ejecutiva, denominada así porque ejecuta lo que ordena Constitución y ley, la jurisdiccional, la moral y la electoral. O sea, que son las otras dos ramas de novedad de la Constitución. En una de ellas la moral, donde agrupó órganos con autonomía constitucional que estaban en la Constitución del 61, como era la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, y añadió la Defensoría del Pueblo que se desarrolló, y la rama electoral que la elevó a rango de rama, donde estaba el Consejo antes Supremo Electoral, hoy en día Consejo Nacional Electoral.
Vean ustedes que el 136 no desarrolla cómo se distribuye funcionalmente el poder público a nivel estatal y a nivel municipal. Eso será objeto después de desarrollo en el ámbito constitucional, en los capítulos respectivos del poder público estatal y municipal. En tal sentido, si nosotros queremos ver cómo se desarrolla el poder público a nivel estatal y a nivel municipal, tendremos que trasladarnos, en el caso estatal, en los artículos 159 y siguiente, y en el caso nacional, municipal, en los artículos 168 y siguientes, para poder identificar cómo se distribuyen, ya no por nivel, porque ya sabemos que a nivel estatal la persona se llama entidad federal, pero sí por funciones el poder público en esos niveles político-territoriales. En el nivel estatal nos vamos a encontrar que esa distribución del poder público desde el punto de vista funcional, de las 5 ramas que vemos a nivel nacional, solo 2 vamos a encontrar descentralizadas territorialmente. La rama legislativa, la función legislativa que en los estados será ejercida por los consejos legislativos de los estados, y la rama ejecutiva, que estará encabezada por el gobernador del estado. Por lo tanto, vamos a identificar que las otras 3 ramas, la jurisdiccional, la moral y la electoral, son ramas que están centralizadas y que no han sido descentralizadas territorialmente a nivel estatal y municipal. A pesar de que la Constitución tiene dispositivos que permiten la descentralización territorial, la rama jurisdiccional hasta ahora nunca se ha hecho. Es importante que tengamos presentes que, aun cuando la Constitución Nacional a nivel estatal desarrolla otros 2 órganos de rango constitucional, pero órganos, no ramas de poder público, como es las Contralorías de los Estados y los Consejos Estadales de Coordinación de Políticas Públicas, no hablamos, por lo tanto, de rama ni moral, ni jurisdiccional, ni electoral en el nivel estatal. Igualmente, aun cuando uno en los estados federados pueda ver que funcionan, por ejemplo, hay fiscalías superiores, fiscalías, hay defensorías delegadas, hay una junta regional electoral, hay juzgados y tribunales, es importante que tengamos presente que todos esos órganos son órganos insertos en las ramas del poder público nacional, que están presentes en esos estados es por una figura que vamos a ver que es la desconcentración territorial, pero en modo alguno son órganos que sean de las entidades federales. Órganos de las entidades federales que vamos a ver en el ámbito constitucional son el Consejo Legislativo, el gobernador que encabezará la rama ejecutiva y que encontrará desarrollo en las constituciones de los estados y en las leyes de administración pública estatal que dicten los estados para desarrollar principios de la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional, así como de la Contraloría Estatal y el Consejo Estatal de Coordinación de Políticas Públicas. Aguas abajo, en el nivel municipal, encontraremos que la Constitución desarrolla aspectos similares. Va a haber un órgano legislativo, que es el Consejo Municipal, que va a ejercer la función legislativa en el municipio. Va a haber un órgano ejecutivo encabezado por, o una rama ejecutiva encabezada por el alcalde. Igual van a haber órganos de control fiscal, las contralorías municipales y consejos locales de políticas públicas. Consecuentemente, entonces es importante que tengamos presente esto. Y es bueno que lo hayamos conversado en el chat a lo largo de estos días, porque a veces un error muy común es pretender referirse a las contralorías estadales y a las contralorías municipales como órganos del poder ciudadano. Error. El poder ciudadano, cuando ustedes van a la Constitución, está integrado es por el Consejo Moral Republicano, por las cabezas de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo, que son los que integran el Consejo Moral Republicano, así como con esas instituciones. Las Contralorías estatales y las Contralorías municipales, por lo tanto, no son parte de la rama ciudadana, son órganos de control fiscal estatal o municipal. Como bien se los referí, vean el 290 de la Constitución, las Contralorías estatales y municipales lo que integran es el Sistema Nacional de Control Fiscal, que es una figura distinta creada en el ámbito constitucional y desarrollada en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal. Ese Sistema Nacional de Control Fiscal, que está presidido, sí, que está bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, que integra las Contralorías de Estado, las Contralorías de Municipios, las unidades de auditoría interna que tienen los demás órganos y entes del poder público, respectivo, así como los máximos jerarcas. Entonces vean ustedes esos elementos después desarrollados en el 26 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Hechos estos elementos,
Amigos, una vez que identificamos cómo en Venezuela se distribuye el poder público en niveles y en ramas funcionales, volteamos la mirada a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal en una de esas ramas del poder público, en la rama ejecutiva, porque en esa rama ejecutiva es donde vamos a encontrar insertos a la administración pública. Y recuerden que nuestro objeto de estudio es precisamente ver cómo se organiza la administración pública. No obstante, manejamos principios y conceptos que van a servir para explicar la organización del poder público en general en Venezuela, pero en especial dentro de ese poder público, en la rama ejecutiva nacional, en la rama ejecutiva estatal y en la rama ejecutiva municipal, donde está inserta la administración pública, cómo se organiza la misma, porque ella es nuestro objeto de estudio en esta asignatura.